¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Prohibir las drogas no ha dado los resultados que los gobiernos y las políticas diseñaron, pensaron o implicaron. Esa fue más o menos la conclusión de la sesión especial de Naciones Unidas, justamente sobre la regulación de drogas que tuvo lugar el pasado 18 de abril. Ahora, una cosa es aceptar con evidencia que esa política no ha sido satisfactoria, y una cosa distinta es ver un nuevo paradigma regulatorio emergiendo. Y la verdad es que los barcos de la política se mueven muy despacio porque si no se quiebran. Hoy vamos a hablar de cuánto ha cambiado el paradigma prohibicionista y si en efecto ya se empieza a asomar una ruta distinta o todavía estamos en la fase de los discursos. Política de regulación de drogas, Naciones Unidas y México. Ese es el tema de esta noche. Comenzamos. Abrimos nuestra conversación prometida sobre las políticas de regulación respecto a las drogas y tengo, la verdad es que un panel al que respeto, tendría que decir al que escucho con cuidado para entender este tema. Les agradezco mucho que estén aquí y bueno, les doy como esta edición la palabra para que ustedes mismos se presenten. Comenzamos con Sara Snap. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Sara Snap, soy representante de la Comisión Global de Política de Drogas, que es un grupo de expresidentes, personas de alto nivel que se quieren pronunciar e influir en el tema de política de drogas. Y yo entré en este tema porque he visto los grandes costos y los daños de la política actual y en general creo que la política ha hecho más daño que las drogas en sí mismas. Entonces creo que es posible encontrar mejores políticas que no hacen tanto daño en nuestro país y en toda América Latina. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Bienvenida nuevamente a Jorge Javier Romero. Qué gusto, Jorge. Bueno, pues soy Jorge Javier Romero. Actualmente estoy como profesor invitado en el programa de política de drogas del CIDE. Fui presidente del colectivo por una política integral hacia las drogas y he estado pues atento al tema de política de drogas desde la política y desde la academia desde hace más de 16 años, ¿no? Desde la plataforma de democracia social en el 2000 y que intentamos meter el tema de la discusión sobre política de drogas desde entonces, y cuando era un tema absolutamente tabú, nadie lo quería abordar, ¿no? Entonces, creo yo que este es un asunto que es crucial en la vida política mexicana porque el prohibicionismo ha tenido consecuencias nefastas para la seguridad, para la salud de los consumidores y hay miles de presos simplemente por haber sido consumidores de sustancias. Algunos de ellos, este será tema de la noche, que podrían salir, incluso con las modificaciones que la nueva ley propone. Lo dejo anotado. Así es. Sí es una transformación muy importante del sistema punitivo mexicano relacionado con las drogas. Fernando Balauzarán, mucho gusto tenerte aquí. No, encantado de estar además con gente que respeto y aprecio mucho. Bueno, en la pasada legislatura, cuando fui diputado, presenté diversas iniciativas para regular la marihuana desde la producción hasta el consumo, pasando por el procesamiento, la distribución, la venta, etc. Digamos, la enchilada completa, ¿no? También para despenalizar y regular el cultivo de amapola, por cierto, también para cambiar la política de drogas. Y organizamos distintos foros, algunos nacionales, otros internacionales. El Foro Internacional de Política de Drogas, primera vez que se hizo por la misma Cámara de Diputados. Y fíjate que hicimos una comisión muy interesante que fuimos, por cierto, invitados por Sara, al Congreso de Drug Policy Alliance, y antes a distintos seminarios. Entonces, una comisión del Congreso fue a conocer los dispensarios de Colorado, los dispensarios con, obviamente, los invernaderos, etcétera. Entonces, vimos cómo se estaba trabajando todo este paso de la marihuana médica a la marihuana, nos gusta decir de uso personal, pero también le llaman recreativa en Colorado. Entonces, nos dieron un seminario muy importante, una comisión legislativa. Hicimos también trabajo con senadores y en la Asamblea Legislativa con Vidal Llerenas y Mario Delgado, en distintos foros, tratando de hacer una propuesta integral que incluyera marihuana medicinal y una
iniciativa en el DF que finalmente no prosperó, que queríamos hacer una especie como modelo tipo holandés, con una zona de tolerancia para que los usuarios tuvieran un lugar seguro de aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque el punto es, si no le quitas el mercado negro a los delincuentes, la solución siempre será Yo contigo tengo una corta. impresión de que te dedicas a las reformas, pero sobre todo a las reformas culturales en la cabeza de la clase política mexicana. Te agradezco mucho que estés aquí, ahora Gracias. hablaremos de este tema. Y tengo también a mi historiador favorito, Fernán Enciso. Me da muchísimo gusto tenerlo aquí y lo digo con pleno conocimiento de causa. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Pues soy Froilán Enciso, soy historiador, también he hecho una carrera en el periodismo. Me dedico específicamente al análisis de la historia de las políticas de drogas, la diversidad de relaciones que hemos tenido los mexicanos con las drogas. Y entré a este tema, pues básicamente porque soy de Sinaloa. Y en Sinaloa y es una narrativa personal, pero importante, en Sinaloa yo presencié las consecuencias, los costos sociales que ha tenido el mundo del narcotráfico, las políticas de drogas, la violencia y sobre todo el olvido en que están los pueblos productores. Y es por eso que decidí hacer toda una carrera, un proyecto intelectual para entender estos temas. Nuestra historia narcótica, ese es el texto que presentamos ahora en pantalla, pasajes para relegalizar las drogas en México. Se recomiendo mucho. No sale uno igual a como estaba después de recorrer sus páginas. Además tiene una pluma magistral, sí de académico, pero de alguien que ha pasado también por el periodismo y es evidente. Arrancamos nuestra conversación, pues justamente donde Sara la dejó hace un momento. Decía Sara, me ha tocado ver muy de cerca las consecuencias, y pusiste un adjetivo que es algo así como nefastas, terribles, difíciles, duras, del prohibicionismo. Uno piensa en Sinaloa o piensa en Guerrero y empieza inmediatamente a construirse un significado a esas consecuencias. Pero sí les pido que desarrollen un poco. A ver, ¿qué es eso del prohibicionismo y cuáles son esas consecuencias que a ustedes les parecen nefastas en comparación con otros modelos? Pues creo que hemos visto la justificación de muchas violaciones a los derechos humanos bajo la justificación del control de drogas. Y cuando lo pensamos en México, pues creo que tenemos los ejemplos de Sinaloa, yo soy de Veracruz, entonces de Veracruz, como que de muchos estados, de un aumento en los homicidios, en la desaparición, en el desplazamiento, que todos ya conocemos las cifras y sabemos que no ha funcionado esto y que la erradicación, que los objetivos del control de drogas de bajar la producción, de bajar el consumo, no ha funcionado en los últimos 100 años. Y a nivel mundial lo que vemos es una justificación para pena de muerte por delitos de drogas en 33 países. Vemos encarcelación masiva en muchos países y que desproporcionalmente afecta a mujeres y grupos indígenas, afrodescendientes. Entonces, por todo el mundo podemos ver que no ha funcionado y que tenemos que cambiar el paradigma. Y solo es en los últimos, yo diría, 5 a 10 años que sí hemos visto jefes de Estado o agencias de Naciones Unidas decir, tenemos que cambiarlo. Esto está impidiendo el desarrollo de las comunidades, la salud, etcétera. Sí. Y hay un tema que es central, es decir, ¿en nombre de qué se hizo el prohibicionismo, por lo menos formalmente? En nombre de la salud, ¿no? Se dice, vamos a proteger la salud de la población y por lo tanto hay que prohibir estas sustancias que son peligrosas. Y cuando uno ve los resultados de la prohibición sobre la salud, se da cuenta que ha sido absolutamente contraproducente la prohibición. La prohibición de las drogas ha generado muchos más problemas de salud que las drogas mismas. Incluso las drogas más peligrosas. Si vemos nosotros cuáles son los mayores daños a la salud que se provocan por el consumo de heroína, vamos a ver que están provocados por la prohibición, porque la prohibición conduce a los usuarios a la marginalidad, porque la prohibición ha hecho que en muchos países se prohíba la venta de jeringas sin receta médica, con lo cual las jeringas se comparten y por lo tanto se transmiten todas las enfermedades de transmisión sanguínea, VIH, SIDA, hepatitis C, etcétera, que se han convertido en
epidemias en muchos países y precisamente en los países más prohibicionistas. Ahorita uno de los países que mayor epidemia tiene de VIH-Sida por transmisión sanguínea, por compartir jeringas, es Rusia, que es uno de los países más prohibicionistas, que ha sido los más cerrados en esta última discusión en UNGAS. Cuando lo vemos también con las otras sustancias, ¿por qué se muere la gente de sobredosis o por qué se le muere la gente por usar sustancias? Con el MDMA, que es una sustancia relativamente poco peligrosa, se vuelve mucho más peligrosa precisamente por su adulteración. Cuando hay muertes es porque está adulterado el MDMA, ¿no? Y se prohibió con un protocolo falso. Entonces el pretexto de que es para cuidar a la salud de las personas se demuestra empíricamente, la evidencia demuestra que no es verdad. Y por el contrario, cuando conocemos la historia de la prohibición, vemos declaraciones como la de este asesor de Nixon, cuyos dichos se conocieron hace relativamente poco, una entrevista de 1994, donde claramente le decía a su entrevistador: nosotros sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas, pero empezamos la guerra contra las drogas porque era la manera en la que nos podíamos enfrentar a nuestros enemigos políticos, que ¿quiénes eran? Los luchadores por los derechos civiles de los negros y los jóvenes que estaban en contra de la guerra de Vietnam. No podíamos prohibir las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, ni podíamos prohibir a la comunidad negra. No lo podíamos hacer, pero sí podíamos estigmatizarlos y asociarlos al consumo de drogas, y por eso empezamos la guerra contra las drogas. Sí. Bueno, y también se hizo en nombre de defender a la juventud. Yo quizás por mi formación de filósofo no puedo sino pensar en Sócrates, que también por defender a la juventud lo mandaron a la muerte. Pues aquí, por defender a la juventud, han mandado a muchísimos a la muerte. Muere mucho más gente, efectivamente, por el combate a las drogas que por su consumo. Y a ningún joven le ayudas a su salud metiéndolo a la cárcel. Al contrario. Es más, si en algún lugar son más accesibles las drogas ilegales, es en las cárceles. Y si no pueden evitar la venta de drogas ilegales en las cárceles, ¿cómo lo podrán hacer en las calles? Y hay un dato clave sobre lo que decía Jorge Javier. Por primera vez en décadas disminuyó la esperanza de vida de los varones mexicanos. Si ese no es un problema de salud, no sé qué decirlo, ¿no? Entonces... Y está relacionado con la lucha contra las drogas. Por supuesto, por la violencia. Ahora, esto ha sido nefasto porque además, si lo que se buscaba proteger a nuestros jóvenes nunca han corrido tanto riesgo y tanto peligro como ahora. Qué bueno que aquí está un historiador, que alguien nos diga que estábamos peor antes de la prohibición que ahorita. Eso es imposible. La verdad es que dicen que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Si el prohibicionismo tuvo una buena intención, la verdad es que nos llevó al infierno. Pero además, yo quiero reivindicar el derecho al placer, a buscar el placer, a decidir sobre tu propio cuerpo. Por supuesto, las consecuencias son nefastas, pero también la decisión de alguien de definir sobre su sistema nervioso, sobre su cuerpo, y no estigmatizar el placer. Porque además es hipócrita quien diga que no buscamos el placer y castigarlo. Entonces, yo reconocería también ese como un derecho humano fundamental. Ahora, regresando a tu pregunta inicial de qué es el prohibicionismo, yo diría que el prohibicionismo es la etapa superior de una serie de políticas que han tenido el Estado mexicano y varios imperios alrededor de las drogas. El prohibicionismo es una serie de normas nacionales, pero fundamentadas en ciertos tratados e instituciones internacionales que recomiendan, por no decir obligan a veces con intervención estadounidense, el que los países miembros de Naciones Unidas adopten la prohibición de ciertas sustancias. Y los tres principales instrumentos internacionales es la Convención Única de 61, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 71 y la Convención contra el Crimen Organizado de 1988. Ahora, ¿eso significa que el prohibicionismo mexicano es una consecuencia directa y únicamente de estos instrumentos internacionales que se acaban de discutir en UNGAS, por cierto? Pues no. México tiene una tradición prohibicionista que va incluso hasta la colonia. En el siglo XVII la Inquisición prohibió el uso de sustancias de los grupos indígenas, prohibió el peyote, por ejemplo, que los antropólogos llaman enteógenos. En el siglo XIX iniciaron todas las regulaciones farmacológicas de las drogas. Se persiguieron las herbolarias, la medicina tradicional, etcétera, en nombre de las drogas científicas. Y ya en el siglo XX, que es el momento en el que estamos metidos, llegan estas instituciones internacionales de Naciones Unidas a recomendarnos que prohibamos las drogas. Sin embargo, en la discusión mexicana que tenemos ahorita, que está poniendo en tensión
el prohibicionismo de drogas o nuestra interpretación del prohibicionismo de drogas, y lo quiero poner en la mesa, nos estamos centrando en una sustancia y al parecer las iniciativas más populares entre nuestros legisladores son farmacológicas, es decir, son un regreso a las ideas farmacológicas con las que se empezaron a regular las drogas en el siglo XIX. Es, para empezar, la propuesta de Peña Nieto, que es marihuanocéntrica y es farmacocrática. Te estás adelantando ya al tema que vamos a abordar en el siguiente bloque, pero déjenme ver si logro resumir bien las intervenciones de ustedes. Hoy la humanidad cuenta con mucho mayor data, mayores datos que nos permiten juzgar si las políticas funcionan o no a través del tiempo. La política prohibicionista no mejoró las condiciones de salud de la población, consumidores o no consumidores. E incluso la empeoró si asumimos que hay una gran pérdida de vidas o mutilaciones o digamos, violencia sufrida en la persecución del tráfico de venta y trasiego. Por el otro lado, sí empoderó a grupos dedicados a esta actividad, porque la prohibición nos vuelve más ricos, los vuelve más poderosos, los obliga a resolver sus problemas lejos de los tribunales y esas formas como las resuelven acaban siendo terriblemente violentas. Y decía de alguna manera Fernando, y hay que revisar también el tema de las libertades. ¿Debe ser el Estado quien me prohíba consumir una sustancia o debo ser yo quien regule ese consumo? Dada esta evidencia, el siglo XXI nos podría ofrecer una mirada distinta al siglo XIX, al XVII o al XX, que ha sido trágico. Vamos a corte y les ruego que me ayuden a entender a raíz de Ungas cómo se está resquebrajando el paradigma prohibicionista y hacia dónde podría mutar, que todavía es lenta esa mutación, para seguir lo que decía Fernando Enciso, para que no sea solamente marihuanocéntrica. Quédense con nosotros, seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral hablando de política de regulación sobre drogas y bueno, me dejaron una buena conclusión en el bloque anterior. La evidencia está desmoronando el paradigma prohibicionista. Ahora, de aquí a que ese volcán acaba hundido en el fondo del mar, falta mucho. Entonces quisiera que con ponderación, con sensatez, con balance, me digan qué tanto se está desmoronando, qué tanto la reunión de Ungas, y que nos cuenten un poco cómo se dio el contexto de esta reunión, nos anuncia la llegada de un nuevo paradigma, y si ya tiene nombre, por cierto, ¿no? Bueno, hay una cosa que es muy importante. Efectivamente, si ves los discursos internacionales, pero no solo los discursos internacionales, sino también la reflexión mundial sobre el asunto de las drogas de hace 15 años, lo que encuentras es un consenso enorme, ¿no? En torno a lo que se conoció como el consenso de Viena. Había una coincidencia férrea en torno a que el modelo prohibicionista era el modelo que se debería seguir. Nada más hay que irnos a 1998, la Ungas anterior, ¿no? Sobre drogas. ¿La anterior fue 98? La anterior fue en 98. ¿De tantos años? Claro, tantos años. Y la siguiente iba a ser en 2019, solo que Guatemala y México y Colombia presionaron para que se adelantara ahora a 2016. Pero la anterior fue en 98. Y la conclusión de la Ungas 98 fue: un mundo libre de drogas, sí podemos lograrlo. Y ahí el consenso era total. ¿Podrías desglosar las siglas UNGAS? UNGAS en español es Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Eso es un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Su sigla en inglés es United Nations General Assembly Special Session y se le pone el apellido sobre el problema mundial de las drogas. Entonces, la UNGAS anterior sobre drogas fue en 98, con este consenso total. Es un mundo libre de drogas. Sí podemos lograrlo. Así salió la consigna. Si vemos, si comparamos toda la discusión previa a UNGAS ahora, vemos que ese consenso ya se perdió completamente.
Desde antes de 98, por supuesto que ya había lo que yo he llamado en algunos artículos una defección blanda respecto a los tratados. Ya Freud hablaba de cuáles son los 3 tratados, el de 61, que fue el tratado sobre opio, marihuana y cocaína, y era un tratado de fiscalización. Luego en 71, cuando Estados Unidos promueve la guerra contra las drogas, se le suman las sustancias que en ese momento estaban causando escándalo, sobre todo las psicodélicas, ¿no? El LSD y otras sustancias psicoactivas que en ese momento eran escándalo entre las buenas conciencias en Estados Unidos. Y esto es producto de la política de Reagan. Y en 88, perdón, de Nixon, y en 88, producto de la política de Reagan, se aprueba la última convención, que es una convención que sí busca la criminalización de los consumidores, ¿no? Y aborda el tema de las drogas como un asunto de delito, ¿no? Cuéntame un poco el contexto alrededor de esta sesión especial. ¿Y por qué Guatemala y México presionan para que se adelante del 18 al 16? Sí, bueno, fue Colombia, Guatemala y México. Y eso porque esos 2 presidentes en ese entonces, que en México fue Calderón, en sus últimos 3 meses de su sexenio, era porque habían sentido los daños o que estaban sufriendo unas consecuencias muy negativas de estas políticas de militarización. Y aunque Colombia había hecho Plan Colombia y que sigue, todavía no habían visto un gran cambio en el tráfico o la producción de drogas. 95% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos todavía viene de Colombia, aunque están gastando mucho dinero en eso. Entonces había una urgencia desde la región. Y además de México, Colombia y Guatemala, 195 estados miembros también aprobaron la resolución para hacer una nueva UNGAS en 2016. Entonces, esto ya estaba todo listo para tener esta discusión. Y el secretario general dijo, queremos una discusión que sea abierto, transparente y que todas las opciones estén en la mesa. Y hace 2 semanas en Nueva York, yo creo que eso es lo que faltó de todo el proceso. Digamos que el tema de política de drogas se discute a nivel internacional en Viena, donde hay 53 países que tienen representación. No son todos los países. Entonces, mucho del Caribe, mucho de África no está presente. Y eso es una falta de representación. Ahí ellos discutieron, negociaron fuertemente un documento de resultados. Ese documento de resultados, que es como 23 cuartillas, habla de reducción de demanda, reducción de oferta, nuevas realidades y hay una parte sobre derechos humanos, pero no va mucho más allá de veras reconocer el fracaso. Todavía habla de una sociedad libre del abuso de drogas, no libre de drogas, que eso fue como un punto de acuerdo entre Rusia y la Unión Europea. Entonces, ellos negociaron un documento y lo mandaron a Nueva York para que el 18 de abril se empezara a discutir. El primer día de UNGAS, el 19 de abril, se aprobó ese documento. Entonces, los siguientes días donde supuestamente iban a debatir el documento y hablar de cuáles eran las partes y que el Caribe podría pronunciarse y África y varios otros países que no habían tenido representación en Viena, eso no sucedió. Entonces era aprobar este documento y después hacer declaraciones de cada país, algunos buenos como Canadá, podemos hablar de México, pero Canadá, Nueva Zelanda, Unión Europea, Países Bajos, como que sí hay un grupo de países afines que quieren una reforma, Uruguay también y Colombia. Entonces hay un grupo que está empujando algo. ¿Por qué? El albazo, para decirlo en términos coloquiales, ¿por qué aprobarlo antes de discutirlo? Exacto, y eso tiene que ver con que necesitan asegurar que el consenso de Viena por lo menos se parece que sí está funcionando, aunque sabemos que ha fracasado, sabemos que Uruguay está cambiando cosas. Es un desmoronamiento muy ligero, sí. Muy ligero. Sí. En ese desmoronamiento, México no sabía si ir o no ir. Exacto. Y finalmente decidió ir, después de mucha presión. Enrique Peña Nieto decide ir. ¿Quién lo presionó? Pues todos nosotros. Todos nosotros estuvimos ahí presionando. Oigan, yo creo que en si medios, me presionan a ver si me llevan a Nueva York. Legisladores. Yo creo que él también se dio cuenta de que era mucho peor no ir que ir y dar un discurso. En síntesis, no como opositor al gobierno y al partido del gobierno, sino pidiéndote más a la actitud del filósofo que es capaz de sintetizar qué fue lo que llevó el presidente como mensaje a tribuna. Bueno, se colocó entre los países reformadores. Cuando dicen, ¿se murió el prohibicionismo? Yo creo que sí,
pero no sancionado en un documento valorado por todos. Es decir, hay una simulación de que se mantiene el consenso, pero en el discurso de todos los países ya se ve que el prohibicionismo hace agua, está herido de muerte. A ver, céntrate en el de Peña Nieto. ¿Qué podrías decir? Se puso de un lado reformador, por supuesto. Dice, vamos a mantener lo que ha funcionado. Y yo pregunto, ¿qué ha funcionado? Pero bueno, fuera de esas contradicciones que tiene, se pone del lado de los reformadores y termina de una manera... ¿Qué dice? Termina con esta frase, dice, es tiempo de pasar de la prohibición a la prevención y a la regulación eficaz. Yo se lo firmo. Es más, cuando dio su idea le dije, yo le firmo lo que dijo de eso. Pasemos a la prevención y a la regulación eficaz, ¿no? Entonces, eso es importante más para un país que en México, que para todo el mundo hemos pagado un costo altísimo. Quizás seamos el país que más costos ha pagado por la guerra contra las drogas. En todos los sentidos. No solo Afganistán, China, Tailandia, sí, claro, largo, pero a ver, sí. Sara, te veo inquieta con esa frase. No, está bien. Sí. Okay. Sí, no, y el daño a los derechos humanos en distintas modalidades. Uno importantísimo, como en México todos los órganos internacionales hablan de que tenemos tortura generalizada. Sí, pero nada más para centrarme, ¿qué pasa en UNGAS? Para poner UNGAS en el centro de nuestro debate. Sí. Él habló de desarrollo, no desarrollo alternativo, sino desarrollo para el país. Él habló de acceso a medicinas controladas. A ver, desarrollo para el país para que las zonas pobres no se dediquen al cultivo. Porque digamos que hay una tensión dentro del tema de drogas, que hay desarrollo sostenible que tiene que ver con los nuevos objetivos, además de desarrollo alternativo que se ha hecho en Colombia, que se ha hecho en Perú, que es que es sustituir los cultivos, que sabemos que de verdad eso desarrollo para sustituir cultivos, ¿qué más? Pero no para sustituir, desarrollo completo, comprensivo, acceso a medicinas controladas, que las personas no deberían vivir con dolor. Marihuana medicinal y uso científico, que después vimos reflejado en su discurso aquí. Y justamente habló de la necesidad de una prevención, pero también una regulación, que esto es la primera vez que él de veras habla de regulación. Y habló de descriminalización de los consumidores. Les ruego la mayor objetividad posible, nada más para beneficio de la audiencia. Esos puntos mencionados por Fernando y por Sara, ¿hacen una diferencia con lo que teníamos antes del 18 de abril? Pues hace una diferencia por lo menos en los términos de la discusión. Yo creo que la no participación de Peña Nieto, como él la planteó en algún momento, que no iba a ir, hubiera sido un fiasco para México. Sí. Porque nosotros fuimos los líderes, los que convocamos a la reunión. Si no teníamos representante, hubiera sido un total fiasco. Ahora, su participación yo creo que fue decente dentro del proceso de discusión. Y el gran éxito y buena. La diferencia entre decente y buena, en mis términos, hubiera sido realmente dar un golpe certero a estos tratados y estas instituciones internacionales. ¿Alguien lo hizo? ¿Algún jefe de Estado lo hizo? No, nadie lo hizo. Nadie dio ese golpe certero. ¿Lo podía hacer el presidente de México? Objetivamente otra vez. Lo podía hacer, sí pudo haber tomado una posición de liderazgo y plantear, por ejemplo, una modificación a la Convención de 88, que no permitirá en el futuro el avance de las reformas nacionales que él mismo ya está proponiendo. Porque, a ver, Freud lo dijo muy bien, el prohibicionismo se define a partir de 3 convenciones. Sí. Si el volcán se desmorona, es porque algo le pasa a esas convenciones. Perdonen mi desliz jurídico, pero quiero saber si algo se movió. Y nada va a mover dentro de las convenciones por muchos años. Eso no va a suceder. Lo que va a suceder, y Uruguay lo hizo, va a privilegiar los tratados de derechos humanos arriba de los de control de drogas. Y eso sí es un gran paso. Pero hasta ahora, si los países miembros abrieran el espacio a debatir las convenciones, podríamos quedar con convenciones mucho peores de los que tenemos. Claro. Tenemos a Rusia, China, Pakistán. Todos ellos quieren que se cambie, pero para que sea más que criminaliza más. Entonces, o sea, tú no sugieres tocar las convenciones, sino privilegiar otras sobre estas. Pero va a haber una defección que ya está sucediendo, que es Uruguay, que son los estados en los Estados Unidos, que es heroína médica, que son los clubes canábicos, que son algo sobre producción que Colombia va a empezar a hablar de eso con hoja de coca. Entonces, ya estamos viendo los cambios, pero ellos lo van a hacer bajo la justificación de derechos humanos. Jorge, define defección blanda. Citaste el término hace un momento, sí te pediría que Es que la defección blanda empezó desde que los Países Bajos
simplemente dijeron, nosotros estamos con las convenciones, por supuesto que respetamos las convenciones, pero le damos prioridad cero a la persecución de los delitos relacionados al pequeño comercio de drogas y regulamos el mercado de la marihuana. Sí, la marihuana sigue siendo prohibida, sigue estando prohibida en los Países Bajos, pero existe una persecución cero a los delitos relacionados con marihuana que permiten que existan los coffee shops. Y Ahí estamos empezó cerrando la este defección bloque. blanda, pero después vinieron todos los países que vivieron las epidemias de heroína de los años 80, que empezaron a aplicar políticas de reducción de daños. ¿No? Es decir, empezaron a proveer de metadona, tratamientos sustitutorios para tratar las adicciones a la heroína, empezaron a hacer sitios de inyección controlada, empezaron a repartir jeringas, empezaron a tener un proceso de defección blanda frente a las convenciones. Me tengo que ir a corte, Fernando, te voy a entregar la palabra el último minuto que queda, pero sí quiero lanzar una pregunta y es, ¿no será que lo que pasó en UNGAS es legalizar en el marco internacional que cada país haga como puede y como quiera? Algo de eso. A eso Hablemos iba. de flexibilidad. A sí. eso iba, Ricardo. El único cambio que uno puede decir es que se acepta en el documento final la posibilidad que cada quien adapte a sus condiciones los tratados. Lo que ya había hecho Uruguay, porque no crees que Uruguay dice que ellos rompieron el tratado. No. Ellos aseguran y defienden que ellos siguen dentro del esquema de los tratados. Entonces, lo que queda es una interpretación más libre de los tratados a partir de tus necesidades nacionales. El poder de la interpretación de las convenciones y tratados. Exacto. Me voy a corte, regresamos, se está poniendo muy bueno esto. Unas semanas vamos a tener aquí un programa con Julio Ríos. Acaba de sacar un libro extraordinario sobre las fuerzas militares comparadas en América Latina. Y tiene una frase que me pareció extraordinaria de un militar colombiano que dice, el papel del ejército es restituir el Estado de Derecho, no combatir las drogas. Y me parece que aquí hay un tema de fondo, un poco con lo que están planteando. El papel es proteger los derechos, el papel es proteger, en efecto, las instituciones. Combatir las drogas es un tema subordinado y algo nos ocurrió donde se invirtieron los papeles. Entremos en esa discusión porque la mexicanización de esta discusión sí requiere, quizá con mayor flexibilidad, saber qué importa más y qué importa menos. Sí. Este discurso de Enrique Peña Nieto, esta discusión que se está teniendo ahora en el Congreso, la eventual iniciativa que se presentaría en un periodo extraordinario de sesiones, ¿podría llevarnos a cambiar la jerarquía de las prioridades? Bueno, la verdad es que fue más de lo que yo esperaba, lo que propuso Enrique Peña Nieto. Yo creo que primero cuando decide no ir a UNGAS, y entonces viene todo el clamor de la opinión pública diciendo, ¿cómo no vas a esto? Y después de que lo propusimos y además los costos que está pagando México, me parece que inclinaron la balanza en el gobierno mexicano hacia presentar algo con sustancia. Pero es menos de lo que necesitamos y se quedó corto respecto a lo que ya decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque la Suprema Corte dice, es derecho de los adultos poder consumir marihuana y tener una forma legítima de adquirirla. Eso es lo que ya dijo la Corte, está en nuestra Constitución. El presidente no llega a nuestra Constitución, pero sí tiene sustancia en dos cosas. Producción nacional para marihuana médica, que es una marihuana solo de derivados para farmacias, pero que haya producción nacional no es cualquier cosa. Ya es algo vuelve importante. legal producir en cantidades grandes marihuana. Bueno, por lo menos para estos productos medicinales y investigación. Pero el otro punto, descriminalización con libertad para presos. Todos los que hayan sido detenidos con menos de 28 gramos, por retroactividad, saldrían. Están hablando de más de 2.500 reos, ¿no? No está claro, pero por ahí. Por ahí. Entonces, eso es un paso importante. ¿Qué nos está faltando? Es que el problema es que se queda ahí.
Y lo que no está en la propuesta de Peña Nieto y lo más grave De lo que sí está, ya lo abordamos ya todo. está, eso es lo que ¿Falta propuso. algo? No, es descriminalizar, sí. Propuso aumentar el umbral de posesión legal para el consumo a 28 Arriba de gramos, 28 gramos. solamente de marihuana, pero hay un tema que no lo hemos mencionado, muy importante. También propone la despenalización completa de la posesión de todas las sustancias que están incluidas hoy en la tabla de la Ley General de Salud dentro de los umbrales marcados por la tabla, que son muy bajos, son ridículamente bajos, pero actualmente no están despenalizados. Actualmente lo que ocurre es que el Ministerio Público no ejerce la acción penal cuando se prueba que se trae menos de lo que está marcado en el umbral, pero sigue siendo delito. Ahora, con la propuesta de Peña Nieto dejaría de ser delito. Ese es un avance significativo, ¿no? Y el aumento del umbral de marihuana a 28 gramos también es importante porque además tendría este corolario de liberación de presos que están ahora por pequeñas cantidades de marihuana, que son la mayoría de los presos por delitos contra la salud en México. Froilán Enciso dice, pues si no todo es la marihuana. Y tiene razón, la verdad es que sí estamos muy obsesionados con la hierba verde. Pero espera, es que Dos es un tema ejemplos. importante porque el asunto de la marihuana es que es la droga prohibida que más se consume en el mundo. Es la de mayor consumo. Y es una droga... ¿Más que el alcohol? Bueno, no, Ilegal. prohibida. No me la aguanto. No, dije prohibida. Prohibida. Dije claro, prohibida. perdón. No, por supuesto, la droga más peligrosa, más riesgosa y de la que más se abusa es el alcohol. Pero de las prohibidas la que más se consume es la marihuana y su peligrosidad relativa es bastante más baja que la del alcohol. Por lo tanto, avanzar en la regulación de la marihuana nos permite ir probando nuevas soluciones en el tema de las drogas que actualmente están prohibidas. O sea, ¿tú estás de acuerdo en que se centre ahorita en marihuana? Yo estoy de acuerdo en empezar por marihuana. ¿Por qué no estás de acuerdo en haberlo centrado ahí? No, no es que no esté de acuerdo en haberlos centrado ahí. Creo que es un buen comienzo, pero no es necesario. Creo que es un buen comienzo, que estamos yéndonos en el lado correcto, entrando por el consumo de marihuana, que es el lado por el cual entraron los liberales estadounidenses. Y estamos con buenos aliados y nos aliamos con los liberales estadounidenses en este tema. Sin embargo, en términos mexicanos, no es el único tema. En la Ley General de Salud, en la propuesta de Peña Nieto, se mantienen como sustancias sin ningún fin médico y susceptible de persecución, por ejemplo, la psilocibina y la mescalina. Y hay muchísimos el indígenas MDMA? huicholes, por ejemplo, que están en la cárcel por malas interpretaciones de estas leyes, cuando lo único que hicieron fue tener el peyote para sus rituales. Ese es un tema mexicano al que Peña Nieto no entró y al que nadie está entrando. Y, por ejemplo... No entró en su iniciativa, todavía se va a discutir en el Congreso. ¿Tú crees que va a pasar tal cual la mandó el presidente o hay discusión? Yo de eso no tengo la menor idea. O sea, yo no... Sí va a haber... Sara. Bueno, yo nada más quiero regresar un poco al tema de amapola, porque sí es algo importante que en México tenemos producción y al mismo tiempo no tenemos suficiente morfina y opiáceos para uso medicinal, porque hoy en día México es el tercer productor más grande del mundo de amapola ilegal, mientras India y Turquía, pues ellos están produciendo para usos medicinales. Entonces, esto sería una gran oportunidad para México para tener todos estos cultivadores dentro de una economía formal, donde tengan derechos, donde podemos tener impuestos, donde podemos además crear productos que se puede exportar al resto del mundo. Como dice Entonces, Froilán, hay una cosa de la que no tengo la menor idea y es, para Estados Unidos, tengo la impresión, la marihuana ha dejado de ser tema, Sí. pero el consumo de opio no es tema. No, es muy grande. Es muy grande. Es muy grave todavía. Podrían soltarse pero- nuestros vecinos con respecto al tema de la marihuana, pero ahí no sé. Pero Ricardo, hoy en día, pero- 80% del mundo vive en un lugar donde tienen poco o escaso acceso a medicinas Mira. como morfina. Entonces, también tiene que ver con la mayor... Es como un 0.03% de las personas que les dan morfina que se los generan pregunto una de otra adicción. manera. Ricardo. Sí, ¿Podría sí. el gobierno estadounidense o las fuerzas políticas estadounidenses oponerse a una iniciativa, por ejemplo, de legalización de la producción de amapola? Bueno, es que ya hay 17 o 18 países que la producen legalmente. ¿Por qué México no? Ahora,
el 92% de la morfina a nivel internacional se concentra donde vive el 17% de la población. ¿Por qué hay un aumento de la demanda de heroína mexicana en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos recetan la morfina como si fuera dulces, tienen mucha. No, morfina. Y No. lo que pasa es que Claro. el médico tiene que suspender el tratamiento cuando se acaba el dolor físico. Si el médico no suspende el tratamiento con el dolor físico, le quitan su licencia y lo meten a la cárcel por narcotraficante. Entonces tiene que suspenderlo. ¿Y qué pasa con todos esos pacientes que estaban pues, enganchados de alguna manera con la morfina que estaban? Ya no pueden tener la receta, ya no pueden ir a la farmacia, entonces van por la heroína mexicana. O sea, hay una interconexión con la forma en cómo ellos han manejado los opiáceos en Estados Unidos con lo que está pasando en México. Pero Esa es la razón del incremento del consumo. sí, claro. Esa es la razón, las restricciones a Sobreprescripción. los opiáceos legales, no solo la morfina, sino a otros derivados farmacéuticos Oxycodone. como el Vicodin, aquel que se metía a Dr. House. Bueno, las restricciones a recetar esos medicamentos son los que han llevado a que aumente la demanda del mercado No me han negro. respondido a la pregunta. ¿Habría condiciones en nuestra relación bilateral con Estados Unidos para plantear la legalización de la producción de la amapola? Es una cuestión a negociar muy compleja porque en O sea, la Estados respuesta Unidos es no. actualmente... yo digo Yo que, que sí. no, Yo digo no que puedo México decirlo. tiene más poder de lo que piensa. Sí, claro. Y hoy en día lo que hemos estado haciendo es dejando que Estados Unidos guíe esa relación y no es necesario. Ellos también nos necesitan. Entonces, sí es de que México diga, nosotros tenemos una autoridad moral, tenemos que hacer estas propuestas y Pero además- vemos cómo va. Es legal y no se viola ninguna convención. Sí, no se viola. Es legal y además habría una fiscalización internacional. Si nosotros entramos a cultivar amapola legal, despenalizamos, vendrían de bien a la JIFE y ellos fiscalizarían toda la producción y procesamiento con la industria farmacéutica, etcétera. Y sí está en el centro del problema en Guerrero. Froilán, hace un momento Jorge hizo un paralelismo que me pareció muy interesante cuando él decía el grupo político de Nixon utilizó la famosa guerra suya contra las drogas que nos impuso, por ejemplo, la Operación Cóndor en tu tierra en los 70, pues también como una estrategia de legitimidad política interna. Enfrente tenemos ahora a Donald Trump peleando con Hillary Clinton. Ese es el contexto de esta discusión. La campaña donde eso va a estar en el centro. ¿Cómo jugarías desde México, un país, dices tú, influyente, en ese contexto de campaña? Y deja de ponerte la más dura, sobre todo si Trump gana. Pues yo creo que por el mismo motivo, sobre todo si Trump gana, tenemos que apurarnos. Tenemos que qué? apurarnos a arreglar la casa. En el tema de la amapola, a pasar todas las reformas, nuestros legisladores se tendrían que poner a trabajar, discutir en un periodo extraordinario de sesiones, como debería ser, todas las iniciativas sobre marihuana que están en la mesa y tomar en serio la discusión sobre amapola. Y para ponerlo en términos morales, como dice Sara, frente a Estados Unidos, es como obvio que es absurdo tener este sistema de regulatorio en que quien se beneficia de la amapola son los rojos, son esos criminales que nos pueden desaparecer a los estudiantes de Ayotzinapa, mientras que cuando yo como mexicano, cuando tengo un enfermo de cáncer, es casi imposible darle un buen morir a mi enfermo. No sé si alguno de tus televidentes ha tenido un enfermo de cáncer, pero es casi imposible conseguir un médico que tenga esos recetarios electrónicos para lograr conseguir una dosis de morfina importada de Italia o de Alemania para darle un buen morir a un enfermo de cáncer mexicano. Yo creo que ese sistema regulatorio es insostenible. Sí, ahora, una cosa, Ricardo, importante es, las elecciones en Estados Unidos sí tendrán un gran impacto en política de drogas, pero por los referéndums que van a ser concurrentes con la elección presidencial. Una decena de estados en la Unión Americana van por la marihuana para uso personal. Entre ellos, 2 estados que son frontera con México, California y Arizona. Entonces, ¿qué se va a dar cuando ya tengamos la marihuana para uso personal acá? Se van a agudizar 2 fenómenos que ya se dan. Primero, una reducción de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos. Entonces se va a quedar en México, se va a hacer más accesible, más barata, pero con todo lo pernicioso del mercado negro. Y en segundo lugar, si la historia comenzó con un tráfico ilegal de marihuana de México a Estados Unidos, ahora está en sentido contrario. Ya hay marihuana norteamericana en México. Imagínate cuando ya esté en la frontera. Entonces, eso no lo vamos a poder resistir. Y entonces, en ese momento, las iniciativas como la que acaba de presentar el senador Roberto Gil, que se trabajó desde la sociedad civil, van a tener un momento para
en mi opinión, una coyuntura muy favorable. Y eso es tan rápido como en noviembre. Y por más que imagínate que se tarden un año en hacer su legislación secundaria. A principios de 2018 ya estaría operando en California la marihuana para uso personal y obviamente eso tendrá un impacto. Tijuana es la frontera más circulada en el mundo y es la séptima economía. Además, hay que juntarlo con Canadá, porque Canadá ya dijo que también el próximo año va a regular. Sí hay sentido de urgencia. Hay sentido de urgencia. Conclusiones. Sí. ¿Quién quiere tomar el primer turno? Cada uno tendrá 30 segundos para dar A conclusiones. ver, el asunto central que deberíamos estar discutiendo y que no está en la iniciativa de Peña Nieto es que la prohibición ha sido catastrófica para México, sobre todo porque ha creado incentivos para el mercado negro que, como tú decías al principio, ha fortalecido a los delincuentes. Gracias a la prohibición han acumulado recursos, han comprado armas y han reclutado personal. Y eso les ha permitido diversificarse. Han corrompido el Estado. Y han corrompido al Estado y compiten con el Estado por el control territorial y por el gobierno de poblaciones. Entonces, esto es nuestro tema central. Aparte de los problemas de salud, aparte de la criminalización de los consumidores, que son muy importantes, el problema es que el Estado mexicano está en jaque por la prohibición y debe abordarlo con sentido de urgencia. Y eso es lo que no está en la iniciativa de Peña Nieto y que nosotros, en la iniciativa esta que presentó Roberto Gil, sí hemos querido abordar, por lo menos en el tema La de la iniciativa del senador Roberto Gil tiene el aval de la sociedad civil. Tiene el aval, pues, de una parte importante, bueno, no sé, relevante, académicos del programa de política de drogas del CIDE, de México Unido contra la Delincuencia, activistas, políticos que contribuimos a la elaboración de esa iniciativa. Conclusiones, Fernán. Yo creo que es un tema geoestratégico importante para México. Es un momento urgente. Es un momento urgente en el que nuestros funcionarios públicos, sobre todo nuestros legisladores, nuestro sistema de justicia, todos tenemos que unirnos para discutir lo que ya hemos avanzado en la reforma de las políticas de drogas. Yo creo que es geoestratégico porque es lo que nos va a permitir subvertir las relaciones de desigualdad que el prohibicionismo ha impuesto alrededor del mundo y sobre todo a nuestro país. Sabemos que la mayor parte de las ganancias de los mercados negros y los mercados también legales de drogas están en Estados Unidos, mientras que nuestras comunidades, mi pueblo, Sinaloa, Guerrero, toda la frontera norte, el país entero está asumiendo costos catastróficos en términos de homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, etcétera. Subvertir esas relaciones de desigualdad en que nosotros ponemos los muertos y ellos obtienen el dinero. Este sistema de cosas que solo beneficia a políticos corruptos y a narcotraficantes violentos es urgente, es un tema en el que nos tenemos que poner a pensar y trabajar todos los mexicanos y en este momento en específico nuestros legisladores. Fernando, 30 segundos y cierras. Sí. Bueno, la guerra contra las drogas tenía que fracasar porque es una guerra contra la condición humana. Y por ser una guerra contra la condición humana se convirtió en una guerra contra las personas y muy nociva para los derechos humanos. Cambiemos la lógica y además seamos inteligentes en las políticas públicas. Según las mismas Naciones Unidas, reconocen que solo el 10% de los usuarios de drogas ilegales son problemáticos. Frente a ellos, atendámonos. No todo usuario es un adicto, como no todo que toma una copa de vino es un borracho, un alcohólico. Entonces, también hay un uso responsable y reivindiquemos el derecho a cada quien a hacer con su cuerpo, con su vida, con su sistema nervioso, lo que quiera si es de manera responsable y no afecta a terceros. Cierras tú, Sara. Sí, bueno que ya hicimos el recorrido de todos los costos, porque eso es algo muy importante y para México sumamente importante. Pero la evidencia ya lo tenemos, entonces ahora es de ver cuáles son los ejemplos internacionales que también ya hemos debatido, hemos tenido foros, miles de foros durante los últimos 5 años aquí en México, entonces todo ya nos está llevando a esto. Tenemos el fallo de la Suprema Corte de la Nación que nos dice que el consumo personal, el cultivo para uso personal de marihuana es permitido para el libre desarrollo de la personalidad, que es lo que dijo Fernando. Entonces, ya tenemos todas estas partes y nada más toca una regulación, toca que el gobierno asume el control, que entiende que ya hay muchos productos, comportamientos que tienen riesgos en la sociedad, pero les ponemos reglas, pedimos identificación, no puedes manejar borracho. Tenemos muchos ejemplos que podemos utilizar para crear una regulación responsable. Pues cierro la conversación agradeciéndole mucho a los participantes en esta mesa
Creo que a lo largo de los 8 años que llevo al frente de este programa, hemos hablado varias veces de esta política regulatoria. Sí me quedo con la sensación de que esta mesa ya está muy adelante de la primera que tuve. Si los términos de referencia, la evidencia colocada, los argumentos, no nada más en México, sino en el mundo empiezan a moverse. Ojalá y no sean actos de fe lo que nos lleven a construir el siguiente paradigma, sino discusiones razonadas y razonables. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próxima semana, Canal 11, aquí en Espiral.